Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titita? Un aplauso. Hola, hola. Hoy día tenemos invitados solo a nuestros ángeles, un aplauso para ellos. Aplauso. Me disculpo, fue mi culpa que el pobre invitado hoy día no llegó, pero no importa, vamos a darle. Titi, cuéntanos, ¿nos dejamos saludos en las redes sociales? Sí, tenemos hartos saludos. Esta semana nos dieron harto amor por las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram tenemos un comentario de José Romer Barría. Él dejó un comentario bastante extenso con mucha información acorde a la lección, así que pueden ir a verlo en los comentarios desde Instagram de Ministerio Joven Chile. También Gabriela Auki nos dijo las diapositivas de la lección no las enviaron. No sé por dónde no las enviaron, pero por favor, chiquillos, manden las diapositivas. Mariela Fuensalida dijo Espacio Podcast lo más grande. Gracias, Mariela. Un abrazo, amiga. Tenemos otro comentario en YouTube de Victoria, nos dice: hola, feliz sábado, como siempre, muy buenos comentarios, bendiciones también para ti también, Victoria. La Jennifer Dinamarca nos dice: hola, Titi Mati, buena multiverse, me ha gustado mucho que tengan invitado este trimestre, un abrazote a cada uno y felicitaciones, Titi. Muchas gracias, bendiciones para ti, Jenny, nos gusta que les guste. Manuel Hernández nos dice: feliz sábado. Bendiciones, Titi y Mati. Saludos desde Rancagua, Iglesia Baquedano. Si pueden, mándenle un saludito a mis jóvenes. Saludos para la Iglesia de Rancagua, Baquedano. Que el Señor me los bendiga mucho a los jóvenes de por allá y también a ti, Manuel. Eso, Mati. No, me queda uno. El de Marcelia. Dice: hola, jóvenes, feliz sábado. Feliz sábado también para ti, Marcelia. Ahora sí, esos son los comentarios. Muy bien, agradecemos esos saludos, que el Señor les bendiga de todos lados del mundo donde nos escriben. Recuerden dejarnos siempre comentarios, escuchar el Espacio Podcast que está siendo posteado en Spotify, Ministerio Joven Unión Chilena en Instagram, en YouTube, y también se está enviando ahí por unos chats privados, parece que hay en Telegram, decodificados. Así que vamos a partir con la lección de esta semana, así que vamos a orar para poder ya estudiar la lección. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradezco esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pido que nos permitas abrirla con respeto y que nos hables por medio de ella. Que este folleto sea gran bendición para cada uno de nosotros, de los oyentes, de los que participan en el podcast, de los que escriben, de los que estudian su folleto de escuela sabática el sábado y de todas las personas que quieran aprender de esto. Bendícenos, Señor, para impartir tu palabra en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a comenzar ya con la lección número 4, que lleva por título Abraham, el dador fiel. Para Abraham no era fácil explicar a sus familiares y conocidos por qué se iba, ¿cierto? Tenía un viaje y este viaje era solamente de ida. Si fuera hoy en día, ni siquiera se lo podría buscar en Google porque Dios ni siquiera había definido ni nombrado el destino. La única forma que recibió, la única información que recibió le fue suficiente, que fue la palabra de Dios, que le dijo que fuera. En él, imagínense, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y nosotros tampoco podemos ver el futuro de cuando obedecemos. Significa que el Señor nos hace un llamado parecido al de Abraham, el llamado de Dios de renunciar a nuestros placeres y sueños para ser misioneros en todas partes, ¿cierto? Todas las promesas y las bendiciones que recibió Abraham se hacen nuestras si seguimos su ejemplo de fe. Ahora, algunos vamos a ser llamados para dejar familias, servir a Dios en un lugar distinto, otros van a ser llamados a dejar un trabajo quizá, relaciones, comidas, bebidas, estilos de moda, cualquier cosa. El punto es que es imposible seguir a Jesús si no nos negamos a algunas cosas. Después de todo, Él hizo lo mismo cuando dejó el cielo para venir a la tierra y morir por nosotros. Ahora vamos a hablar
como los misioneros laicos de la actualidad, incluso que somos algunos, Abraham sabía que no recibiría el patrocinio de ninguna institución o donante de obra misionera, ¿cierto? Dios iba a ser su patrocinador. Y para Abraham esto era más que suficiente. Él invirtió todo lo que tenía en el proyecto de Dios. Salió con todas sus posesiones y no dejó nada. Sabía que nunca volvería. Era un viaje de ida. Como siempre debe ser nuestro viaje espiritual con Dios. Así que vamos a hablar un poco de Abraham, este dador fiel. Mati, ¿tiene algún dato de alto impacto? Sí, mira, la historia del diezmo. Ya voy a hacerlo en varias secciones porque es harta la información, pero vamos a hablar por lo menos de lo que aparece en lo que estamos estudiando nosotros en la Biblia hebrea. Los patriarcas en Génesis 14, del 18 al 20, que es lo que estamos estudiando esta semana, es la primera vez que se hace referencia al diezmo como un acto, como una palabra, ¿no? Así como esto es el diezmo, y es cuando Abraham le da el 10% después de rescatar a Lot a Melquisedec. Y eso después se hace costumbre en la ley mosaica, aunque se entiende que él cuando habla del diezmo como que era algo conocido, algo que se practicaba, no era algo tan moderno así como edgy como que lo estaba inventando él. Pero no es el único, sino que en Génesis 28 también Jacob, que yo creo que en algún momento también lo vamos a hablar, ¿no? En la ley mosaica se instituye como una norma para poder sustentar el ministerio levítico. Se hace en el tabernáculo, se habla incluso del primer, segundo diezmo y del diezmo de los pobres, ¿ya? Hoy día los judíos practican el terumá maser, rishon, que es como un diezmo que se da beneficencia a los pobres. Después también aparece, yo creo que esto lo vamos a estudiar todo el trimestre, ya, pero estoy haciendo una pequeña intro, en el libro de Nehemías. Incluso se hace una referencia en el libro de Malaquías, que también lo vamos a estudiar, o que se ha leído yo creo que toda la semana en su escuela sabática, en Malaquías 3, del 6 al 12. Pero también, aunque ustedes no lo crean, aparece en los deuterocanónicos, o sea, los libros que no tienen las Biblias normales, o sea, son libros que no se cree que son inspirados por Dios. En el libro de Tobías se habla de los días santos, de cómo diezmar después de en el periodo de la cautividad babilónica. En el judaísmo se practica hasta el día de hoy la terumá maser, que es la del 10% para los pobres. Y se habla también del diezmo de los diezmos. Incluso también algunos diezman hasta al día de hoy los animales, ¿ya? Que era una costumbre del tiempo levítico. ¿Qué pasa en el cristianismo? Mira el cristianismo. El cristianismo se entiende más o menos que se practicaba el diezmo hasta el 567 y hubo un concilio, el tercer concilio de Macón. Ahí se penalizó con la excomunión a los que no practicaban esto. O sea, ya no solamente era práctica como por una cuestión de creencia, sino que te echábamos de la iglesia si no lo practicabas. Después, incluso en la Reforma Protestante, en el Concilio de Trento se hace un énfasis marcado en el diezmo en el concilio. ¿Por qué? Porque están perdiendo N plata. Si se le están yendo países que ya no van a estar dando ni dinero ni comprando indulgencia a la Iglesia Católica, entonces se hace un énfasis. Miren, denominaciones que practican el diezmo: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Anabaptista, la Iglesia Bautista, la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Luterana, los Metodistas, la Iglesia de Moravia, los Ortodoxos, los Pentecostales, la Iglesia Reformada, la Iglesia... ¿cómo se llama la...? Que hablan de la unicidad. La Iglesia se llama Congregacionalista. También la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Cómo se llama esa, Titi? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Los Mormones. Y así, varias iglesias. Mira, en las religiones, bueno, como les decía, el judaísmo todavía practica parte de esto. Pero ¿qué pasa en el Islam? En el Islam hay uno de los pilares del Islam que es dar algún porcentaje a la caridad. Entonces se envuelve ahí entre un 2,5% de las ganancias de los ricos, un 5%. Pero ellos, digamos que así diezmo como diezmo, no es como lo practican, aunque existe ya, se conoce como el ushur, que es como el diezmo del diezmo, ¿no? Que es un 5%. Y estos practican esta que se conoce como la caridad, que es uno de los 5 pilares del Islam. Los sijims, ¿ya? Que digamos que esto es como hindú, son hindúes. Y estos también practican algo parecido al diezmo, ¿ya? Que sacan de su ingreso el 10%.
Y, aunque ustedes no lo crean, también las religiones no cristianas o seculares dan algo o promueven algo que es como el 10% para las caridades, dígase, instituciones como las masónicas y todo eso. Así que tenemos harto para estudiar del diezmo, hay mucho movimiento. Aunque yo no sabía que era tan importante. En unas semanas posteriores vamos a estudiar la historia del diezmo, porque hay historia más antigua que la de la Biblia del diezmo, o de lo que se hace referencia, perdón, en la Biblia, digamos, de lo que está escrito, porque se supone que es lo más antiguo en la Biblia. Y vamos a estudiar después incluso países y sus prácticas de diezmo. Eso te digo. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra, para que lo puedan buscar en sus Biblias, en Hebreos 11, del 8 al 19. Pero voy a leer el 8, el 17, 18 y 19. Dice: Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. El 17 dice: Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él, que había recibido las promesas, ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Ese es el texto de esta semana. Mati, ¿qué te pareció? Bueno, voy a hacer un comentario breve. Quiero decir que, ya lo dije en los datos de alto impacto, pero esta es cuando se habla de Abraham y sus pruebas y lo que él hace. Él, digamos que es pionero en un montón de cosas, ¿no? Él es como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque ser hebreo significa como cruzar al otro lado. Entonces es como el primero que hace este acto de ser hebreo. Por eso es el padre de los hebreos. También es, digamos, no conozco a otro antes que él que haya intentado sacrificar a alguna de su familia como para honrar a Dios, que era algo que obviamente no hacía el pueblo de Dios. También él ofrece el diezmo, y a pesar de que se entiende de que no es el primero, ya que las ofrendas, apartar cosas para el Señor o devolverle cosas al Señor, ya lo hacía Noé cuando instituye el altar, ya lo hacía Caín y Abel, ya se entendía que habían sistemas de ofrenda que no se explicaba solamente en la Biblia, pero que ya se hacía. Pero a Abraham se le referencia primeramente a él en la Biblia. Y quiero decir también que cuando él va a ofrendar a su hijo, ¿ya? Porque eso es lo que iba a hacer, iba a hacer una libación de su hijo, que era sumamente extraña para un seguidor de Dios. Él se le hace el llamado de que pida a su único hijo, ¿ya? Quiero decir de que Isaac no era el único hijo que tenía Abraham, pero se le nombra como su hijo único, ¿ya? Por dos cosas. La primera, que se cree por el aparato crítico, que el aparato crítico es el que examina las palabritas, cada palabrita en hebreo, cada palabrita en griego, y los manuscritos. El aparato crítico del Antiguo Testamento revela de que lo más probable es que la palabra que habla de único esté mala, se haya borrado un pedacito, todo, porque se escribe Ejad, único, ¿ya? Ejad es Aleph, Hei, un Het y un Dalet. Y amado, que es Aleph, Het, Bet, es muy parecida, solo que le falta una pequeña rayita. Entonces se cree por el aparato de crítico que en realidad no está diciendo su único, sino que quizás estaba referenciando a su amado porque era el que había recibido por la promesa. Es más, la misma palabra de Had, que se liga al Nuevo Testamento, perdón, chuta, que suena fuerte, que se liga al Nuevo Testamento con unigénito, ¿ya? Que es monogenes en el Nuevo Testamento, también no está diciendo como que es el único hijo, sino que se referencia como a alguien único, ¿ya? Como alguien especial, alguien diferente. Entonces cuando se llama sacrificar a su hijo, a toda esa implicancia habían detrás de este sacrificio. Otra cosa importante es que un autor, el padre de la filosofía existencial, que se llama Søren Kierkegaard, dice que en realidad el acto de fe de Abraham para ser el padre de la fe fue cuando él se iba y deja a los siervos y después se lleva a su hijo. ¿Te acuerdas, Titi? Que él primero se va, deja a su familia, se va con los siervos y después pasa una noche sin dormir y después deja a los siervos y se va solo con Isaac
Y ahí dice hartas cosas súper profundas, bien bonitas, como por ejemplo, Isaac caminaba a su lado, dice, por ejemplo. Pero hay una que dice, y Abraham dijo, vamos y volvemos. Y es súper poderoso, ¿por qué? Porque él nunca había visto, el primer resucitado contado en la Biblia es Moisés. Entonces no se sabe si él iba a resucitar o no, nunca se había hablado de eso, pero Abraham creyó en eso. Entonces por eso es el padre de la fe. ¿Ya? Y bueno, todo esto hace que Abraham sea pionero. Por eso lo más probable es que él sea la referencia como el primero diezmante. ¿Ya? Él establece principios importantes. El diezmo, el sacrificio, la palabra de Dios, el levantar altares, así como lo hace Noé, y su vida. Que su vida fue una de sacrificio y él entendió este principio que hablábamos o que vamos a hablar esta semana, ¿no? De que el diezmo finalmente no es un acto único, ¿ya? No es como yo solo diezmo. No es un pequeño acto de mayordomía, sino que es una vida de mayordomía que se revela en esto. ¿No? Como una vida de consagración se revela en la oración, en el estudio de la palabra. Una vida de mayordomía, de entender de que el Dios es el dueño de todo y yo le devuelvo parte, es el acto del diezmo. Entonces ese es el ejemplo de Abraham. Eso, Titi. Muchas gracias, Mati. Qué importante es la palabra que más se repite en este texto, ¿no? Fe. Por la fe, a Abraham le pasó esto. Por fe tuvo el hijo Sara. Y por fe ofreció a su único hijo ante el Señor. Entonces podríamos decir claramente que por fe Abraham lo ofreció todo. Me recordaba que en Timothy R. Jenkins habla sobre que todos adoramos algo, ¿ya? Lo hagamos a conciencia o no, todos tenemos un Dios al cual adoramos. Y si no es a Dios, es a otra cosa. Puede ser a nosotros, puede ser algún familiar, puede ser alguna cosa material, pero todos estamos hechos como criaturas para adorar. Entonces es súper fuerte que tengamos este ejemplo de Abraham, el padre de la fe, que lo ofreció todo ante nuestro Dios, que lo estaba adorando con todo lo que tenía y con plena confianza, no solamente con todo lo que tenía, sino con plena confianza. Y me llama la atención de que en Gálatas diga que en Gálatas 3, del 6 al 9 o el 29, dice que los que tienen fe y son de Cristo van a ser bendecidos como Abraham y herederos de la promesa que tiene él. Pero tienen que tener fe y ser de Cristo, ¿cierto? Entonces tienen que elegir adorarlo por su propia voluntad, tienen que elegir darle su todo, como lo hizo Abraham, o sea, confiar plenamente en su Dios, tanto así que eh, tanto así que le entregó a su hijo, tanto así que salió a una tierra que le habían prometido y que él no sabía dónde era ni sabía cómo era, y que pasó por tantas dificultades o que tuvo que esperar tanto para que le naciera realmente el hijo. Él estuvo en todo momento confiando, y no solamente confiando, sino que reconociendo que Dios no solamente era el poseedor de todas las cosas que él tenía, sino que también era el proveedor de todos los salarios y los ingresos. ¿Y cómo hizo eso? Él lo hizo porque antiguamente él también diezmaba, ¿cierto? Esta es la historia en la que salvó al pueblo donde se había ido Lot, y al fin y al cabo él terminó diezmando el dinero que le propiciaron. Y fue porque no es por un motivo de que estamos haciéndole un favor al Señor, como hablábamos en otras lecciones, no es eh, porque esto se lo debemos a Dios, es porque lo reconocemos como nuestro proveedor. Se lo devolvemos, ¿cierto? No es un favor que le hacemos a nuestro Dios. Entonces, me llama mucho la atención este ejemplo de Abraham, que por fe le entregó todo a Dios, y nosotros tenemos que hacer lo mismo para poder ser bendecidos como Él y herederos de su promesa.
Ahora viene Asimila. En Asimila me gustaría poner algunos ejemplos sobre unos familiares bastante cercanos que tomaron decisiones completamente distintas y eso afectó su vida espiritual y la de su familia. Y fueron decisiones con respecto a las riquezas y si iban a confiar plenamente en Dios para poder continuar adelante. Estos son Lot y Abraham. Sabemos que Abraham confió en que su riqueza, si es que la tenía, vendría de Dios, ¿cierto? Y no de las decisiones calculadas y elaboradas a partir de sabiduría humana limitada. Abraham no estaba pensando con mente de tiburón, ahí hay más terrenos. No, él estaba confiando plenamente en el Señor. Esto, a lo largo, evitó aquello que podría destruir su familia y su vida espiritual, y hasta pudo adquirir cosas materiales sin comprometer su caminar espiritual ni su relación con Dios. Lo contrario pasó con Lot, que su deseo de prosperidad, de comodidad y de facilidades no consideró los riesgos espirituales. Él expuso a su familia a los peligros espirituales y físicos y tuvo un desenlace fatal. Sabemos que después la esposa de Lot se convirtió en sal, ¿cierto? A pesar de que estaban escapando de la destrucción, amaron más de donde venían. Y lo mismo pasó después con las hijas de Lot, que no se portaron para nada. Esto lo llevó a una cadena de circunstancias que expusieron a sus hijos y a sus esposas a influencias corruptoras que no se pudieron contrarrestar. ¿Qué hubiera pasado si esas personas no se hubieran ido a Sodoma y a Gomorra, cierto? Hubiera tenido un desenlace completamente distinto. Así que este es el ejemplo de Abraham, que confió plenamente en el Señor y no necesariamente se fue a las grandes ciudades a tener una estabilidad económica, sino que confió plenamente y por fe el Señor lo pudo bendecir con sus grandes promesas. Ahora viene Aplica. En Patriarcas y Profetas, Elena de White dice: ¿quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con corazón voluntario y firme y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar las aflicciones del tiempo presente. Amén, qué linda frase. ¿Alguien de aquí quiere tener la fe de Abraham? Pues estudie su escuela sabática, aprenda lo que ella está diciendo, aplíquela, enséñela a la gente. Me gustó mucho esta lección. Espero que el Señor nos siga bendiciendo con lindas lecciones como esta, aprendiendo de la Biblia como se debe, ¿no? Estamos estudiando sus personajes. Bien, estamos finalizando. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. También nosotros posteamos esto en Spotify, así que recuerden darle me gusta, apretarle reproducir, dejarlo reproducir. No, mentira. Compartirlo con sus amigos, estudiar su folleto de escuela sabática, dejarnos unos saluditos. ¿Qué creen ustedes? Hay que seguir diezmando en esta época. Hoy día es un tema controversial, ¿eh? Yo veo ahí... Bueno, ya no tengo redes sociales, pero yo veo ahí en las redes sociales o en la internet cómo se pelean hoy día los que quieren y los que no quieren diezmar. Así que agradecemos siempre su audiencia. Es muy lindo compartir estas lecciones con ustedes. Los queremos mucho. Y decirles que vamos recién partiendo en esta lección, así que aprovechen, estudienla todos los días, por favor. No olviden estudiar su folleto de escuela sabática, que es la forma que el Señor instruyó a la iglesia adventista o a los que no son muy letrados en la Biblia, a estudiar diariamente su Biblia. Le vamos a preguntar a la Titi cuál es el nombre de la lección de esta próxima semana. Vamos a seguir con el hijo de Abraham, Isaac, el dador altruista. Muy bien. Isaac esta próxima semana. Y tenemos un invitado de otro mundo, de otro lado del mundo.
Así que espero sigan disfrutando el espacio podcast. Gracias Titi, gracias linda audiencia, que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.